¿Quién son las 10 personas más importantes de la historia del Real Madrid? ¿Quién son esos personajes, ya sea de forma puntual o global, a lo largo de toda su carrera, más han incidido en la historia del mejor club del mundo? Hoy lo trato con Aure, voz madridista. Vamos a ello. Buenas a todos, otra semana más con Aure en Collins. ¿Qué tal, Aure? ¿Cómo estamos? Pues bien, bien. Yo la verdad es que un poco contrariado por la opinión de la gente en Twitter, que veo mucho desánimo, y sin embargo yo salí del partido. Es verdad que la frustración de no haber marcado pues duele, pero salí del partido con muy buenas sensaciones de que el equipo progresa adecuadamente y vamos por el Sí, sí. camino de que con partidos así yo creo que 9 de cada 10 los ganamos sin Seguro, despeinarnos. seguro. Es el dramatismo propio de Real Madrid, quiero decir, es esa autoexigencia que no permite el más mínimo respiro. Ya lo sabemos, pero como dices tú, lo importante, para mí al menos, es el nivel que demostró el equipo ayer. Yo creo que es lo que hay que destacar más, sin duda. Hoy vamos a abandonar la actualidad, ¿vale? Entonces te había propuesto una especie de juego que es, bueno, determinar quién son los 10, iba a decir personajes, no, las 10 personas más importantes en la historia de Real Madrid. Con esto no quiero decir los que más hayan ganado, los que... No, estamos hablando de 10 personas, ¿vale? Cualquier tipo de ámbito, que más hayan marcado lo que es el Madrid hoy y, bueno, y que más significación tengan en lo que ha quedado en la historia de Real Madrid. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a ir preguntando cuáles son tus 10. Vamos a empezar del 1 al 10, ¿vale? Porque creo que lo hemos hablado, que bueno, los primeros yo creo que van a generar menos incertidumbre, ¿no? Ujú. Entonces, aunque sí, seguro que polémica, porque hay gente que es muy de uno, ¿no? O de otro, pero vamos, te voy a ir preguntando y conforme vayas diciendo, yo te iré comentando y te iré diciendo además, si es el caso, esa persona en qué posición está entre mis 10. Yo también he hecho mi lista y a ver si coincidimos, si no coincidimos. Y bueno, vamos a ver, igual a ver si lo hemos calcado. ¿Tú Me crees que lo hemos parece calcado? fenomenal. No estoy tan seguro. Yo creo que No alguna estás seguro. discrepancia habrá. Yo creo que tampoco, yo creo que tampoco. Al menos, pero los 5 primeros tengo mis dudas. Vamos Vamos a allá. ver, El vamos a ver. primero, que yo creo que probablemente coincidamos. Bueno, el primero, yo creo que todos los madridistas lo debemos tener muy claro, pero probablemente los barcelonistas dijeran que Franco, ¿no? Porque que es la figura más importante, ¿no? Todo el rollo este, pero bueno, fuera coñas, yo creo que para mí indiscutiblemente el primero tiene que ser don Santiago Bernabéu, porque es la persona que generó el club. O sea, si bien él no es un fundador, pero creo que la personalidad, el empeño, además la figura que él tiene, cómo era de austero pero ganador, respetuoso con el rival, todo lo que conlleva que está en el himno, yo creo que se engloba en la personalidad de don Santiago Bernabéu y es que se me hace muy difícil, por mucho que hagan posteriores presidentes, encontrar a nadie que tenga esa influencia, también por la cantidad de años que estuvo y por lo que sucedió en esos años, ¿no? Que verdaderamente cambió la historia del fútbol español y probablemente del fútbol mundial, Del fútbol mundial. con la figura de Santiago Bernabéu, que además es que no veo otros presidentes de otros clubes históricos que tengan esa presencia tan importante, ¿no? Y tan determinante en la personalidad del club. Yo creo que el Real Madrid se parece mucho a don Santiago Bernabéu y Santiago Bernabéu se parece mucho a lo que es el Real Madrid y creo que es un legado eterno. ¿Es el tuyo también el Es el primero, don mío, es Santiago? el mío. Creo que a mí no me cabe duda, vamos, creo que si hiciéramos este juego con todo el mundo, pues, habría alguna excepción posiblemente, pero vamos, yo creo que abrumadoramente todos dirían el primero, porque como dices tú, es el creador de Real Madrid. El Real Madrid es Don Santiago, ¿no? Un visionario, además, una persona Sí. que tuvo un precursor de muchas cosas. Esa a la hora de la Superliga, bueno, él fue el creador de la Copa de Europa, entre otros, ¿no? Pero tuvo un papel muy importante, pero fue el primero que promovió esa política de galácticos que ahora pues, la lleva a cabo el Madrid, otras veces el Barcelona se apunta, o el PSG. El primero que fichó galácticos
fue don Santiago, ¿no? Y además es el que Sí, tuvo también una visión universal del exacto. madridismo. Si bien era muy español y le gustaba que esto fuera español, pero enseguida se dio cuenta de la importancia que era sacar de España al club y que el club se viera fuera y compitiera contra equipos internacionales, y siendo la imagen de lo que es el madridismo y también un poco bandera de España en aquella época, sin representar al gobierno porque entre otras cosas, pues estaba recordando palabras de él, emocionado de un viaje que hicieron a Argentina y Sí. Uruguay, en donde decía cómo se le iban las lágrimas viendo a los españoles que estaban allí, cómo recibían al club, y los españoles que estaban en Argentina, en Uruguay, en la época que fue, casi todos eran exiliados Era de guerra, así que no creo que fuese un mensaje que calase demasiado bonito en el régimen que gobernaba España en aquella época. totalmente. Ujú. Hay un discurso suyo que corrió mucho por Twitter durante un tiempo, que es ese, bueno, hace un alegato desmarcándose precisamente o marcando una postura política completamente apolítica de Real Madrid, y diciendo que Real Madrid o el madridista ha de pasar de eso, que él estaba harto de todos, y que entonces dice mi única ideología es el Real Madrid. Dice, eso es mi vida, dejaos de lo resto, ¿no? Entonces yo, sin duda, el primero, por más que, como dices tú, luego venga otro y gane más títulos, da igual, no seríamos lo que somos en él. El segundo. Pues yo el segundo tengo a don Alfredo Di Stéfano, porque creo que si bien don Santiago le dio la personalidad, don Alfredo le dio, digamos, no el carácter ganador que ya tenía don Santiago, pero sí lo plasmó en algo diferente. Le dio quizá más ambición, porque don Santiago era un tipo ganador y con visión y proyección, pero don Alfredo Di Stéfano, era una persona que era la ambición personificada en un ser humano, ¿no? Un Totalmente. ganador que le molestaba perder hasta en los entrenamientos, que de estos un verdadero líder en el campo que quizá pues no existía antes de él. Y obviamente pues nos dio, yo es que creo que también otro de estos, que hay un antes y un después en la historia del fútbol. Para mí es el mejor jugador de todos los tiempos, no le vi jugar, pero me fío mucho del criterio de mi padre, que sí vio jugar pues a todos los que están en el top 5 de casi todas las personas que no los discuten, y él me decía que lo de don Alfredo era otra cosa, porque que era un todocampista que además tenía una presencia de liderazgo salvaje que transmitía ese odio por perder, ¿no? O sea, no solo era Sí, 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 ganas, ambición por totalmente. ganar, Sí, sí, era sí. que aborrecía perder, no había nada que le resultase peor. De hecho, yo creo, espérate, estaba aquí revisando, no sé si conoces este librito, que es la Biblia del Real Madrid de Luis Miguel Pereira, y él dice en el prólogo, Di Stéfano, que viendo la historia que contaba aquí el autor, para él dice que estoy viendo en ella mi propia biografía, ¿no? Llegué aquí con 26 años y 22 días y es donde deseo permanecer eternamente. Yo creo que está Sí. en el corazón de todos. O sea, realmente también se identificó con el club. No, A pesar totalmente. de que vino en principio a fichar por otro, Mm, pero al final no solo moldeó, sino que se mm. identificó con el club y el club con él. Sí, sí, no, también es mi segundo. O sea, Ah, ahí ya. también Tenía, coincidimos. tenía Creo que mis dudas, tenía mis no, no. dudas. Hay gente que a veces dice Cristiano, tal. A ver, Cristiano es un jugador como jugador, que lo ponen por delante cuando se hacen clasificaciones de jugadores, pero yo creo que lo que dices tú, sí. Y más allá de lo que han ganado, que bueno, pues déjate estar, fueron 5 Copas de Europa, nos Mm, puso ahí, nos puso bueno, fuimos el foco del mundo durante mucho tiempo a partir de él. Pero es el carácter ganador, es lo que dices tú. Lo complementó muy bien, porque son Bernabéu y él fueron los que conformaron el carácter ganador del Real Madrid. Y hay anécdotas, por ejemplo, en el terreno de juego, él defendía mucho, era uno de esos que sí que se partían la cara por sus compañeros, pero les exigía más que el propio público del Bernabéu, que mira que siempre ha sido como es hoy, ¿no? Y hay anécdotas de cómo cuando un jugador no corría, un compañero no corría, y Estefano iba para él, al compañero, y le decía, estás jugando con el jornal de mi familia, cuidado, ¿eh? Y digo, ujú. o sea, espabila, que con el dinero de mi familia no juegas, espabila. Era un ganador.
Era un hombre, bueno, y sí, dicen, al menos los que lo han visto, yo no lo he visto jugar, me hacen mucha gracia esas afirmaciones, cuando menos tan categóricas. Yo soy de los que dicen que no se puede saber quién es el mejor de la historia, entre otras cosas porque no los hemos visto jugar. Yo no he visto jugar a don Alfredo, mi abuelo, que no era ni del Madrid, era del Athletic de Bilbao, y me decía que no había otro igual, pero los que le vieron jugar, los grandes jugadores que le vieron jugar, todos, sin excepción, dijeron que él era más grande. Pele, Cruyff, Bobby Charlton, todos dijeron el mejor era Alfredo. Entonces, bueno, ahí está. ¿Quiénes somos El tercero, nosotros que yo creo que para...? aquí vamos a empezar ya, entramos en terreno de margen de posible no coincidencia. Tercero. A ver, pues yo a mi tercero también tuve dudas, Sí. pero tengo que poner a don Florentino Pérez. Flopper creo que también ha cambiado lo que era un club que había llegado a derivas que no debía, que se había metido en aguas cenagosas, que le ha dado un carácter también de mayor seriedad, porque nos estaba pasando también un poco lo que le pasa a casi todos los clubes a donde no llega un florentino, y es que se desvían o son un imán para, como hablábamos en mi canal de la familia Gil y tal, para arribistas y gente de mal vivir, y creo que Flopper, y ahí está también el palmarés de lo que ha logrado Florentino en estos años. Yo creo que además es una persona que en el fondo despierta la admiración y la envidia de rivales también, que Sí, les no, sí, gustaría sí. tener un Florentino Pérez a cargo de su club, ha ordenado las finanzas y ha tenido también esa visión, ¿no? de ser el emprendedor que da un paso adelante, que dice, bueno, pues ahora cuando salíamos de lo de Lorenzo Sanz, con deudas que había que vender a Sidor, que no sé qué, que no se pagaban las nóminas, que había atrasos, etcétera, él se le ocurre que la salida es gastarse un pastizal en Zidane, o en Figo, perdón. Entonces, eso hay que tener unos arrestos para dar ese paso adelante bastante importante y sin palancas, o sea, haciéndolo como se debe hacer. Y creo que la figura de Florentino tiene una dimensión propia, obviamente siempre estará a la sombra de Bernabéu, y yo creo que él mismo no se pone por encima ni al nivel de Don Santiago, porque creo que además es una característica diferente. Yo le tengo en mi podio, obviamente, pero no sé si habrá gente que prefiera poner otro tipo de Ya. persona en el podio por características, ¿no? A mí me parece, también coincidimos y también lo he puesto en el número 3, me parece indiscutible. Bueno, después de los dos personas fundadoras, digamos, de lo que es el Real Madrid, tal como es conocido hoy, pues vendría él, que es un refundador también del Real Madrid. Es un hombre que cuando ya nos perdíamos un poquito en ese blanco y negro, ya no es ese lustre, ya se iba perdiendo poco a poco, aparece él y nos vuelve a situar en lo más alto del panorama futbolístico mundial, y realmente es un imitador. Él lo ha dicho siempre, decías que nunca se ha sentido, es que él reconoce que es un imitador de don Santiago Bernabéu, y que vas fijándote y vas replicando cada una de las cosas que hizo don Santiago, ¿no? Desde lo que decíamos antes de los Galácticos, pues si uno fue Alfredo, Puskás, Gento, Copa, Real, pues el otro fue pues Zidane, Figo, Ronaldo, ¿no? Uno con los Galácticos, otros con otros, los dos. Ahora fíjate la reforma del Bernabéu, pues los dos, uno creó el estadio, el otro la reforma, eh, muchas, Y otros, muchas. y sobre todo una de las características de los dos, que es pensar en dejar un legado, de dejar algo que Exacto. continúe La y que mirada, se recuerde, exacto, la ¿no? mirada Mirar al futuro. a largo plazo, el trabajar a largo plazo, que es lo que no hace casi ningún presidente. Todos los presidentes piensan en que vamos a contentar a la afición ya, pero sin Ujú. pensar en las consecuencias que tiene eso. Y don Santiago y don Florentino Pérez, pues hacen lo contrario, es pensar a largo plazo. Por lo tanto, a mí me parece que el legado que ha dejado y que deja don Florentino, bueno, que todavía está por acabar, claro, pues le merece el tercer lugar. Bueno, muy parecido esto. A ver, ya como coincidamos Sí, en el sí. cuarto, ya dime quién es tu cuarto. Pues mi cuarto es don Juan Gómez Juanito, que no sé si es el tuyo, pero el mío tiene que serlo porque, por infancia, por experiencia propia y también por el legado que ha dejado. O sea, un jugador que
se recuerda todos los minutos 7 del Bernabéu, se hace un cántico en recuerdo a su imagen. Además que, a su figura. Además que es una persona que yo creo que también encarna muchas de las cosas del Real Madrid. Lo que él decía en una entrevista, la incomprensión que tiene este club, que no se le comprende, que se le odia por motivos absurdos, por envidias, por cuestiones, la calidad, pero también el corazón, el pundonor. Creo que Juanito, en ese sentido, engloba también esa parte del Real Madrid, esa pasión que a veces no es bien entendida ni por rivales ni por público en general y que se confunde con otras cosas. Y también era un ganador nato y un jugador de una calidad excepcional. Yo creo que en esta época, con estas, digamos, nuevas técnicas de entrenamiento, de alimentación y de otras cuestiones, Juanito podría haber sido perfectamente, a mí me recuerda en muchas fases al juego de Messi, o sea, un tío bajito pero explosivo, con un sprint tremendo, que manejaba muy bien el balón en el pie, que te hacía esas diagonales hacia adentro, que también era un líder que predicaba con el ejemplo, que además supo ceder el testigo a las generaciones siguientes en butragueño, dando ejemplo siempre. Yo creo que además era un tío que se le quería mucho. O sea, los rivales a lo mejor le odiaban por lo que sea, pero yo dudo que haya madridistas que al menos los que le vimos y vivimos su etapa, que no sintamos verdadera pasión por Juanito. No sé si algunos le pondrán tan alto como yo en un ranking de 10 personas, pero yo sinceramente es que no puedo ponerle en otro lugar. No coincidimos, esta vez no coincidimos. Lo Pasa que, sospechaba. sí, pero Quizá porque fíjate. eres más joven que yo. No, fíjate, no. Además se lo he comentado alguna vez a Roberto, era mi ídolo de niños, de muy niño era mi ídolo absoluto. O sea, cuando yo me aficioné al Real Madrid, él era la estrella del Madrid. Y yo me acuerdo de él como lo has definido tú, era más todo corazón, en todos los sentidos. Y bueno, y buenísimo, porque se destaca poco eso. Es que era muy bueno. Tenía una técnica exquisita, era un duende en el terreno de juego. Y, y destaco lo del buen corazón. Yo me acuerdo de una anécdota en Sarriá, tú no sé si la recordarás, pero al menos aquí entre la afición del Español se hizo muy popular, y fue un día que él encaró iba a marcar gol, encaró, se fue solo a portería, iba a marcar ya, estaba solo y se paró delante de Encono, porque Encono estaba lesionado, tumbado. Y bueno, el Madrid se hubiera adelantado, hubiera marcado gol, y Juanito se paró, se dio la vuelta y la echó fuera, delante del portero, con el portero tirado, y el estadio entero del Español, todos los pericos del Español, se pusieron a gritar Juanito, Juanito, y fue de pelos como escarpias. Claro, Y no, ya es que digo, cosas como esa tiene, porque vamos, yo que viví en vivo aquel famoso partido contra el Borussia, o sea, y aquello, cómo salió. ¿Tú te imaginas a alguien saliendo, dando esos saltos de alegría, llorando como un adolescente de una remontada así? Es que eso no. Se me ponen vidriosos los ojos, de verdad. Cada vez que lo recuerdo sí. es una emoción que embarga. Y yo creo que simplemente por esa comunión con el corazón del madridismo, yo es que no puedo quitarle, por supuesto, de un top 10 no, pero de un top 5 tampoco. Es más, me voy a enrollar un poquito más, porque te voy a decir, yo a Juan lo he puesto el octavo, ¿vale? Pero es un poco la figura mítica de Rey Arturo, y me explico, que se me está yendo la pinza, pero no. Es ese personaje que crea o forja la cultura del 7, ese 7 que se ha ido luego, se ha convertido en algo mítico de Real Madrid. Y él era tan consciente de la importancia de esa figura, de ese 7 que es como un trono, ¿no? Un cetro que vas cediendo al siguiente. Con Hazard lo perdimos un poco, pero bueno, que él personificó un pasaje que fue cuando ya estaba en en su carrera. Él invitó a Butragueño, esto lo cuenta Butragueño, lo invitó a su Claro. casa, y era un poco como lo invitó a comer los dos solos, comieron y le explicó todo. Tú ahora vas a heredar el 7 es para ti, tienes que saber lo que es el 7, y eso lo hizo luego Butragueño con Raúl. También tuvo esa escena, pero porque la había vivido con Juanito, ¿no? Entonces eso es muy bonito. Es algo, bueno,
te voy a decir, bueno, vamos, no te voy a decir quién era, luego te diré quién era mi Sí, sí. cuarto, pero ¿quién es tu quinto? Bueno, aquí mi quinto tuve dudas, ¿eh? Estuve dudando entre dos, entre el que he puesto sexto, pero creo que al final me he decantado porque tiene dos etapas en el Real Madrid y eso, pues, y en las dos muy brillante, y es Zinedine Zidane. Yo a Zidane le tengo también un cariño especial por su madridismo. Le he cuestionado muchísimas decisiones técnicas, muchas cosas en el campo. A veces me he unido al team alineador y estas cosas, pero porque ha sentido también incomprensión por mi parte, no he sabido entenderle en algunas cosas, pero es de un madridismo indudable y de unas lealtades absolutamente. Y eso es algo que también valoro, porque creo que también es parte de los valores del madridismo, ¿no? Y es un tío, pues, que siendo número uno del mundo y tal, pues le pasa una servilleta y está dispuesto a irse de una Juve ganadora que estaba haciendo grandísimas cosas sin dudarlo ni un instante y que luego cuando le hemos llamado ha dicho presente. Es también un tío que ha sabido decidir su futuro. Se fue cuando le quedaba fútbol, pero sabía que quizá ya no estaba al nivel Madrid. Ya ahí a lo mejor hay un par de ellos que a lo mejor podrían tomar ejemplo y creo que una persona de 10 y un futbolista excepcional y un entrenador también, que hay que reconocerlo. Por mucha buena plantilla que tengas, no es fácil, no digo igualar, superar, no digo ni siquiera igualar ni acercarse a lo que este tío logró para el club y ahí está las vitrinas de nuestra sala de trofeos tienen mucho que ver con Zinedine Zidane. Totalmente. Es mi cuarto Zidane. Yo lo he puesto como cuarto y también considero, más creo que son como dos pares que se parecen mucho. Hay gente, me refiero a Di Stéfano, a Santiago y a don Alfredo Di Stéfano, y yo creo que el par de Florentino no es Cristiano, es Zidane. Es un niño querido, esa persona que luego en el campo, ya fuera como entrenador o como jugador, pues significaba más lo que la obra de Florentino Pérez, ¿no? Y sí, fue el hombre, porque mira, con Figo fue un poquito hasta una gamberrada, mira, pero al fin de cuentas se lo quitabas a un equipo de la Liga Española, pero claro, lo que significó, que el hombre que era el mejor jugador del mundo, un hombre que iba ganando mundiales con una autoridad tremenda. Ahora que, bueno, vemos mundiales, aquí hay dudas, bueno, este no, este llegaba al mundial y se imponía con una autoridad como Pelé. Bueno, pues que ese hombre en la Juve, en aquella Juve, no en la Juve actual, es que aquella Juve era mucha Juve, Uh -huh. que cogiera y dijera, aquí os quedáis, que me llama al Madrid, fue algo tan importante, eso fue un impacto tremendo, pero tremendo. Y creo que tuvo una relevancia brutal. Y ya su defecto como entrenador, yo es que creo que casi supera a lo del jugador. Es que es algo bueno, que aún estamos con esa inercia, de hecho. Y bueno, pues vamos ahora sí, yo estoy convencido que vamos a coincidir en. Bueno, Yo hemos creo que estado. mi sexto debe ser tu quinto. Mi sexto va a ser tu quinto. Dilo, dilo. Mi sexto es Cristiano Ronaldo. Yo creo que la figura de Cristiano es también indiscutible. Por mucho que todo el mundo, y probablemente tengan razón, diga que Cristiano es del Cristiano Fútbol Club y nada más, pero la realidad es que es un tío que en los 10 mejores años de su carrera, porque son los 10 mejores años de su carrera, se los dio al Real Madrid. Y se los dio porque quiso dárselos al Real Madrid, se fue de un Manchester United que estaba llegando a finales de Europa y se fue a un Real Madrid que no pasaba de octavos. O sea, se fue además viendo que las finales que estaba jugando él en Europa, en el Manchester, se enfrentaba al Barcelona de un tío que se llamaba Lionel Messi, que tenía pinta de jugador diferencial, y dijo, me voy a competir contra el que la gente dice que es mejor que yo. O sea, esto es otra mentalidad. Y bueno, las cifras están ahí. Nadie igualará el récord de goles de Cristiano en el Real Madrid. Partidos, es que todo. Y momentos en la memoria también gloriosos para todos, empezando pues con aquel cabezazo en esa Copa del Rey contra el Barça, que mira, nos ha tocado en el sorteo. Y yo creo que al final tuvo también
esas simetrías con lo que pasó con Don Sí, Alfredo, sí, sí, que sí, sí. también se fue como tarifando, igual que Sí, Di sí, sí, Stéfano se sí. fue tarifando un poco con Bernabéu, se fue de esa manera, pero en el fondo era el mejor momento para irse. Es el momento en que se fue dejando más dinero que el que nos costó, después de habernos dejado la sala de trofeos llena de todo, y con recuerdos, vamos, incuestionables, y con una posición en el mundo también a otro nivel, cediendo sus derechos deportivos. O sea, realmente creo que es incuestionable que la figura de Cristiano, y me costó decidir, pero es que cómo no le puedo poner entre el top 5, cómo le bajo al escalón 6, pero es que ya a mi Juanito era imposible Ya. dejarle fuera de ahí, pero creo que coincidimos que Cristiano la dimensión. Sí, Es tu sí, sí. quinto, ¿no? Es mi quinto. Bueno, yo a todo lo que has dicho, que lo suscribo, pues añadiría que Cristiano ha tenido bueno, para empezar, es el mejor futbolista que he visto yo con la camiseta de Real Madrid en mi vida, ¿no? Yo no vi a Don Alfredo, entonces, pero con mucha diferencia, un devastador, un jugador de una calidad, digo, descomunal, histórica. Pero más allá de eso, es que Cristiano, eso que ahora llamamos la globalización del Real Madrid, claro, el Madrid no ha sido toda la vida global. Es decir, podíamos tener aficionados, sí, no digo que no, en México por Hugo, tal, algún aficionado podría haber en el resto del mundo, no digo que no, pero al nivel de lo que es hoy el Real Madrid, o sea, el que nos mundializó, la persona que globalizó, igual puede decir lo mismo del Barça con Messi, es decir, hay muchos aficionados bueno, si el Madrid tiene decenas y decenas de millones de aficionados en el mundo, fue por ese duelo, ¿no? Y él nos representó a nosotros. Y en gran parte fue la persona que consiguió pues, que el Madrid fuera un club mundial. Mundial. Aparte que es una historia interesante como de desarrollo personal. Un tío con un padre alcohólico, Totalmente. con muchas dificultades, muchas historias. Y además que no es un talento, tiene un talento nato, pero su talento nato es esa mentalidad, esa fortaleza mental de plantearse objetivos, ir, ¿no? Fíjate, Cuando en aquella semifinal a penaltis con el Bayern dijo, os debo una Champions y tal, y fue esa determinación, sí. es otra cosa, ¿no? Yo creo que esa Y es su mejor característica, más que el regate, totalmente. más que lo físico, el cuidado físico también Sí. lo llevó a otros niveles. Yo creo que incluso Uno, Benzema aprendió de él, ¿no? sin duda, bueno, y tuvo un efecto en Benzema total. O sea, esa Oye, disciplina que y impuso efecto de trabajo. en fichajes posteriores. Sí, Mira a sí, sí, sí. Mbappé, quién era su ídolo, mira a Claro, es que Vinicius, ahí quién era va, su ídolo. ahí va. Es muy curioso ver como tú miras lo hicimos hace 2 años, un año y medio, los 10 jugadores así más destacados, los que más relumbrón tenían en ese momento, incluidos los Mbappé, Haaland, los Blaovic, tal. Y es que ibas mirando y prácticamente el 90% te decían que su ídolo era Cristiano Ronaldo. Y dices, qué curioso, ¿no? Pero luego, en distintos órdenes hay como más, estábamos más repartidos, pero ¿no? Mbappé dice que es Cristiano, Haaland dice que es Cristiano, Vlahovic dice que es Cristiano, y fuimos mirando, y es que prácticamente todos decían que su ídolo había sido Cristiano. Es que es normal, porque lo de Cristiano en teoría es alcanzable, porque es ponerle esfuerzo. Tú a Claro. Messi ves que es un tío que no crees que particularmente se ha hecho a base de entrenamientos. Es un tío que ha nacido con un talento innato. Este otro es el ejemplo de que con constancia, con esfuerzo, con muchas ganas y obviamente también buena genética y un talento innato también decente, pues puedes llegar muy lejos, ¿no? ¿Por qué te vas a poner a admirar al otro? Sí, al otro pues lo admiras como algo inalcanzable, pero la figura de Cristiano es la figura de un tío que, joder, es que podría ser yo. O sea, Claro. si me empeño siguiendo su ejemplo, porque tú dices, ¿qué hago yo para ser Messi? ¿Qué? Pues, inyectarme hormonas en las piernas o matropina. No, no es eso, porque él es mucho más que eso, ¿no? Fuera la broma, no Sí, sí. quiero que nadie caiga en eso, pero creo que por eso es más ejemplar para otros que lo pueda ser Messi. Sin duda. Y el séptimo, vamos a ver, pues ya aquí entramos en un terreno en que ya podemos. Va a ser difícil coincidir casi. El Bueno, el séptimo. séptimo, yo le he puesto también casi por numerología o ortografía. El séptimo, pues el héroe de la séptima. Yo tengo que poner aquí a don Predrag Mijatovic, eh, por ese gol.
porque, a ver, yo viví esa travesía en el desierto. Yo cuando nací habíamos ganado hace algunos años la sexta y tardé muchísimo en ver esta séptima que parecía que no íbamos a alcanzar. Viví la final del 81 siendo un mozalbete con Juanito en esa final contra el Liverpool y tal, que parecía, y ahí como que no. Viví luego lo de la quinta cuando parecía que estábamos y nos elimina el PSV, cuando merecíamos y habíamos ganado a todo el mundo, y no, ya estábamos como echados al dolor de que iba a ser imposible. Si habíamos desaprovechado esa generación y tal. Y llegó Mijatovic y tiene una anécdota que la contó en la entrevista que tuvo con la gente de Meritocracia. Sé que también tuvo una en La Galerna, pero no la recuerdo tanto. La de ¿Sí? Meritocracia sí, porque es más reciente. Que él decía que cuando le ficha Sanz, y están negociando las primas, ¿no? Que dicen, bueno, pues hay Sí, esta prima por ganar la Liga, por ganar la Copa y tal. Y dice, ¿y cuánto? Él le dice, pero sí, sí, y cuál es la prima por ganar la Champions o la Copa sí, sí, Europa? No, correcto. no, eso no lo contemplamos. ¿Cómo que no lo contemplamos? Que aquí yo he venido a ganar esto, ¿no? Fíjate cómo Claro. era el club que ni siquiera tenía No, planteado no se han planteado eso. qué prima le vas a dar porque no la ganamos, ¿no? O sea, ya Claro. estábamos hechos al dolor. Y llega este tío con otro carácter, que además se va de Valencia, que le estaban escupiendo, que reconoció que los propios dueños del Valencia le ofrecieron más. Le dijeron, ah, ok, te vamos a dar más pasta, pero no te vayas. Y él dijo que no, porque quería dejar un legado y otras cosas. Entonces, a mí Mijatovic le tengo en esa estima cuanto más he ido conociendo su figura. Y luego fue el que trajo a Cristiano, el que dejó cerrado el fichaje de Cristiano. Entonces, Sí, sí. yo creo que es una figura que debe estar en el top 10 y le pongo el 7 por el 7, la séptima y todas estas. Es casi una cábala, ¿no? Te voy a reconocer que me he olvidado de él y ahora me arrepiento. Es que lo hubiera puesto, no ya entre los 10, es que lo hubiera puesto muy alto, porque efectivamente ha sido pues un gol que cambió la historia del club. O sea, yo digo, de hecho, lo llamo a Mijatovic, él me lo preguntó. Fíjate, el otro día estaba con el ordenador, no sé, casualmente, había una foto de Petja y mi hija pasó y dijo, ¿y ese quién es? Y mi respuesta fue, ese es el autor del gol más importante de la historia de Real Madrid. Posiblemente, sí, sí. Yo, a Y, mí me dicen la décima y tal, y la emoción y todo eso, en el minuto 90 y Ramos, todo lo que quieras. pero tuvo la Ponía, trascendencia pero de Cristiano. la séptima Eso fue un es otra exorcismo cosa. casi, Eso, fue sí, sí, sí. algo, un Eso. exorcismo, fue algo tremendo, tremendo. Hay una anécdota buenísima de él, un poco frívola, pero yo creo que es muy significativa, por más que el hecho en sí sea un poco, ya digo, era un programa de estos de cámara oculta. Le hicieron Ah, una vale, pues broma a sí, sí, sí. Mijatovic. Y entonces la broma era que él estaba como en un supermercado o en una tienda, que sería una de su barrio, supongo, a la que solía ir él, y le pusieron una cámara y entonces iba un niño con una camiseta del Barça y le decía, oye, ¿me puedes firmar esto? Eres mi Atoic, ¿no? Y otro, sí, sí. Pues primero, Pella cuando vio aquello sorprendió y me hizo mucha, bueno, yo creo que es muy, muy significativo porque primero lo trató con un tacto y una educación tremenda al niño, pero se negó. Y él, muy educado y muy pedagógico, le decía al niño, es que tú no entiendes lo que yo simbolizo para Real Madrid, para la historia de Real Madrid. Yo no puedo firmar eso por lo que yo soy y como símbolo, ¿no? Y él era consciente de qué significaba él. Ujú. Entonces, claro, pues No, eso. más. O sea, me molesta que no le hayas puesto, ¿eh? Ahora pensé que íbamos a coincidir en Pella. Bueno, pues vamos al octavo. ¿Cuál es tu octavo? Mira, en el octavo yo he puesto a dos personas porque juegan el mismo papel, y no quisiera A personalizar mí me en pasa ninguno de eso, los ¿eh? Tengo dos. una que también me ha hecho Y eso. tengo el octavo, que es la figura del valido, del conde duque de Olivares, del presidente, y que son Saporta y José Ángel. Les tengo a los dos, o no sé si, No, no, si bien, bien, debería bien, poner bien, a bien. otro. No, me parece. Raimundo Saporta y José Ángel Sánchez. Yo creo que son dos figuras en las que confiaban sus respectivos presidentes al máximo, que además renunciaron a muchas cosas. Saporta era un tío con mucho prestigio y con muchas cuestiones, pero que se fue enseguida al Real Madrid
para ayudar a don Alfredo en todo, y se hizo aquel viaje a Bogotá para pagarle a Millonarios la cláusula que no quería pagar el Barcelona Yo por lo he Di puesto, yo Stéfano. lo he puesto el 10 a Ah, don le has puesto Raimundo. a don Raimundo, Sí. pero no a José Ángel, ¿no? Entonces, No, le que no podíamos olvido dejar de en José Ángel. solitario, le podíamos haber dejado en solitario, pero yo creo que la figura de José Ángel en Florentino es un poco así. También le sirve un poco de escudo, le sirve de consejero, le sirve para consultar muchas cosas. Y a lo mejor no tiene la dimensión, pero yo creo que juega un papel similar al que jugó Saporta, que era un hombre de básquet, más bien, Sí, sí, también sí, no, sin Saporta, duda. ¿no? José Ángel Ujú. Sánchez es una persona que, bueno, pues es un símil de lo que era entonces Saporta. Yo no sé si tiene la importancia que pudo llegar a tener en su día Saporta, me parece trascendental. Posiblemente sin Saporta el Madrid tampoco hubiera sido lo que es hoy. O Claro, sea, no, porque correcto. mientras que como presidente don Santiago era un ideólogo, el ejecutor, es que fue quizá el primer ejecutivo de élite del fútbol europeo. Era un hombre Sí. que en aquella época pues no era normal que reuniese tantos, bueno, que dominaba pues muchos idiomas, que mandaban a hacer pues labores de todo, de negociación, sabía de economía, sabía de mil historias y fue trascendental pues no solo en fichajes clave, sino bueno, en temas mucho más importantes. Eh, en el Madrid dicen que cuando citaban a Franco, citaba a don Santiago, pues o bien porque habían ganado un título, o bien, pero sobre todo, cuando don Santiago pues metía mucho la pata, y entonces le llamaban al Pardo para reñirlo. O sea, decían, ven aquí, pues solían mandar a Saporta, porque Saporta tenía una capacidad de negociar, o de deshacerse de esas situaciones, pues que Claro, casi, era casi un una hombre figura lobo. diplomática, ¿no? Sí, sí, era un hombre lobo, era un Ujú. diplomático, era un ejecutivo, era, bueno, es un hombre que te cumplía un montón de papeles y que a final de cuentas pues fue el que dio forma casi técnicamente a ese Madrid de Bernabéu. Ya digo, yo lo he puesto 10, podría hacerse el símil. Yo te iba a decir que hay otro que yo he hecho una pareja, pero bueno, ya lo veremos. Eh, Me dices el 9, ¿no? ¿Ya es? Sí, sí, en mi número 9, yo no sé si aquí coincidiremos o no, pero yo creo que también es una figura básica y sé que tiene muchos haters y es don José Mourinho. Yo a Mourinho también le pongo en las 10 figuras que cambiaron el rumbo del Real Madrid, porque creo que también necesitábamos recuperar ese carácter ácido, ganador, intransigente, competitivo, que quizá habíamos perdido por ciertos acomodos o no sé muy bien por qué, y sacó a un equipo que, como te digo, igual que cuando vino Cristiano, pues que estaba hundido en octavos, sin pasar de octavos, que nos eliminaba el Olympique de Lyon, Ya. que eran cosas así, hacíamos ridículos, no al nivel del Barça, que ha sido más ridículo, pero sí bastante considerables, y le devolvió ese gen competitivo y la meritocracia, porque es un tío que no se casó con nadie. Es verdad que hizo una plantilla en donde había dos por puesto, pero había un Marcelo y un Coentrao, y es verdad que Marcelo era mejor, pero si él creía que Coentrao era Coentrao. Había un Iker Casillas y ahí si creía que Iker Casillas había que sentarlo, les sentaba. Estaba un Higuaín y Benzema, estaban pues cualquier figura, Kedira y Alonso. Bueno, Alonso creo que no coincidió con él. Sí, sí coincidió con él, perdón. Sí, sí, fue uno de sus valedores. Pues no se casaba con nadie, ¿no? Y creo que además el criterio de figuras como Alonso, como Arbeloa, cómo le sintieron, cómo se identificaron con él, yo le tengo como alguien que cambió el curso de la deriva que estaba tomando el club y que era muy necesario. No sé si necesitaría volver. Me da pena que no haya logrado una Champions con nosotros, pero a lo mejor ya es un tren que ya pasó como el de Cristiano, pero yo sí le tengo en el número 9. No, o sea, evidentemente, yo no lo traería, pero sí que considero que es una persona trascendental en nuestra historia y pienso que, mira que hay mucho antimolinista, pero incluso entre los molinistas yo creo que no son conscientes de lo importante que fue. Es que la historia sería otra, simplemente. La historia sería otra. Porque en ese momento estábamos completamente paralizados. Estábamos, perdón, sé que esto puede ser tan malo malista, estábamos cagados.
Sí, claro. Y El él Barça de hizo, Guardiola y de Messi y estábamos, yo me el acuerdo relato que, a plena potencia. claro, te encontrabas con un barcelonista, mira, una anécdota, yo creo que lo vivimos todos, cuando íbamos a jugar un clásico, no, a lo mejor era la semana siguiente y lo pasabas mal porque sabías que venía el clásico y decías, hostia, ¿cómo voy a pasar yo este trago esta semana? Porque sabías que te iban a dar una tunda. Oye, y el Entonces, primer clásico que tuvo, que fue en Barcelona, le metieron 5 a Mourinho. sí, sí, Y pero fíjate, salió de otra manera, ¿eh? así le consiguió dar. Yo creo que incluso fue muy Ajá, importante que él recibiera ese ajá. sentimiento, que él recibiera ese 5-0. Y él hizo un exorcismo, él hizo que el madridismo, que cuando venía un culé y a vacilarle, bajaba la mirada, levantara la mirada, incluso los jugadores, que eso les pasaba a los jugadores se achicaban, pero completamente. Y él hizo que los jugadores dejaran de achicarse, que levantaran la cara y dijeran, que yo le bajo la cabeza a quién. No. Y el hecho Y de que ahí a tuviera partir de entonces ya está otra vez para arriba. un pasado blaugrana, ¿no? Que hubiera sido segundo de Robson, el traductor decían que iba Sí, se le simplemente a maltrató traducir mucho. Aquí en o lo que Barcelona fuera, pero la realidad es que también le enseñó a los jugadores del Madrid qué es lo que se vive en el otro vestuario. Dice, vosotros no sabéis, pero allí os odian, os quieren humillar, os quieren de otra manera, vosotros creéis que es un respeto y una rivalidad, y no es así, es de otra característica, ¿no? Yo creo que Mourinho es una figura muy importante, no sé si lo tienes o no entre los 10, yo sí, Sí, en el sí, sí, puesto sí, número. sí, 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 sí. Lo estaba bailando estaba bailando entre el séptimo y el octavo puesto y al final lo Vale, puse en tienes el. más alto, ¿no? Que yo, entonces. Sí, 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 sí. Me digo, es que para mí fue quizás porque, mira, pues hasta porque soy de Barcelona y Ujú. viví aquellos tiempos. Y bueno, aquí como se vivía aquello. Aquí estaban convencidos y se llegó a verbalizar, mucha gente lo hizo, de que nos iban a pillar. No sé si me entiendes el símil. O sea, era Ujú. como un tigre que se iba acercando, acercando, y decías, "Coño, estos van a acabar cogiéndonos a copas de Europa. O sea, Sí, sí, sí. nos van a Y a pillar. ligas y a todo, sí. Yo creo que si no llega Mourinho, la historia hubiera sido otra. Y él fue el que cortó eso por lo sano. Y Claro, ¿no? lo que tengo clarísimo es que todo lo que ganamos luego, las copas de Europa de Zidane, de Ancelotti, no las hubiéramos ganado sin él. O sea, No, yo eso sí. él fue una base fundamental para lo que vino luego, sin duda, sin duda. Soy de la misma opinión. O Mm. sea, es que no se puede poner más Mm. a esa figura de Vamos con Mourinho tu en la 9. historia. No, el 9 es Mourinho, ya es mi 10. Ah, tu 10, tu 10, tu Sí, 10. sí, el 9 es Mourinho. Mi 10 yo creo que no vamos a coincidir porque es alguien por el que yo me he peleado con mucha gente porque la gente le tiene casi desprecio, no entiende la dimensión que tuvo. Lo hablabas tú con Cristiano de la globalización y para mí, David Beckham. Mira que estoy seguro que nadie le tiene en su top 10, pero yo creo que él nos pone en el siglo casi XXI, aunque llegase en el siglo XX. Es un tío que cambia la visión económica del club. Sí, Si antes se contrataban con el perfil de, bueno, le voy a contratar buenos jugadores para conseguir títulos, vamos a contratar a un tío que es muy bueno, porque es muy bueno, un jugador extraordinario, y además se dejaba la piel en los entrenamientos, en el campo y en todo, pero además te da la capacidad de meterte en el mundo de la economía, del marketing moderno, de las marcas. Es una marca en sí mismo, es otra cosa. Y yo creo que ahí la visión de Flopper, que además lo hizo para quitárselo a Laporta, que Laporta lo tenía como símbolo de campaña de voy a traer a Beckham, por mucho que la gente diga que al final nos equivocamos porque al que teníamos que haber traído era Ronaldinho, yo creo que no. Yo creo que Beckham cambia la visión de negocio del club y era importante cambiarla. Era salir de la aldea para convertirnos en una verdadera multinacional de esto. Y fue antes de Cristiano y creo que también llegó con un contrato negociando derechos de imagen muy interesante que fue también ejemplo para posteriores negociaciones. Yo creo que la dimensión de Beckham no todo el mundo es consciente de la que tuvo y deportivamente a mí es un jugador que siempre me encantó, que lo daba todo en el campo, sí, sí, era sí, un ¿no? tío, y además un tío con un
un toque exquisito, que es otra cuestión también aquello, y una calidad tremenda, pero bueno, pues coincidió en la etapa ya posgaláctica, o fue el último galáctico del último desplome de aquello, y no se le quiso dar la dimensión que tuvo, pero yo creo que sobre todo para convertir o transformarnos en una multinacional de este asunto del fútbol, lo veo como una figura esencial. Vale. No, yo también creo que Beckham fue un elemento muy importante para globalizarnos a nivel comercial, de imagen, sin duda. Tuvo un impacto mediático tremendo. Yo no he dicho Pez, ya me arrepiento. Estaba mirando, ¿y a quién puedo quitar para poner a Pez? Pero, y no he puesto a Beckham. Había añadido a dos más. Uno es incluso muy alto. Uno es Paco Gento. Yeah. Porque considero que, bueno, a fin de cuentas es la persona que más títulos tiene de liga de fútbol en la historia, de que más Champions tiene de la historia, que fue un poco el nexo en común entre una época dorada, con las 5 Copas de Europa, el Madrid, bueno, fundacional de Di Stéfano, y luego el equipo que vino luego, ¿no? Bueno, de los García y de los Yeyes, más bien de los García, de los Yeyes. Y bueno, me parece una figura de una dimensión muy importante. Y el otro que he puesto, a ver, pero no es por él solo, sino por lo que él simbolizó, incluso a nivel grupal, y es Butragueño. Y me lo diría más, no es Butragueño, es el buitre, ¿vale? O sea, entendámonos. Entonces yo creo que el buitre igual es un tema ya personal mío, de subjetivo, como te pasaba a ti, como te pasa con Juanito, pues yo creo que la quinta del buitre inició muchas cosas. Fue una revolución futbolística. Se ha hablado mucho de que es el Dream Team. No, aquí la revolución del fútbol en España la inició la quinta del buitre completamente. De hecho, el propio Cruyff les adjudicó pues ese legado. Y fue casi un cambio sociocultural en el fútbol español. Pero bueno, casi no, fue un cambio sociocultural tremendo. Y Butragueño pues lideró muchas cosas desde ese grupo y de ese espíritu. Y bueno, Claro, para pero mí, ya te era digo, es un quizá tema muy también, subjetivo, porque yo siempre lo he claro, citado no, como yo la época más feliz que he vivido yo. Y eso la gente me dice, pero si no ganaron ninguna Champions, me da igual. Yo es la época sí. que he sentido más feliz al madridismo, era aquella. Y dicen, pero Yo ¿cómo es creo que, posible? Sí, que porque... además sociológicamente fue un cambio, porque yo creo que Sí, hasta entonces los futbolistas españoles eran más bien de clases bajas, gente que veía en el fútbol una manera de poder progresar en la vida y de hacer otras cosas. Y estos fueron muchachos de clase media, media incluso acomodada, bueno, el hijo de un perfumero, el otro tal, todos algunos estudios universitarios y tal. Y cambió la figura del futbolista español tradicional, totalmente. que era un tío sin estudios, que solo se había dedicado al fútbol desde pequeñito, que tenía un talento innato, que era un juergas, que tampoco tenía mucha historia de cultura física. Esto era gente como preocupada de estudiar el fútbol como otro concepto, y coincidió en una generación. Por supuesto, yo tengo a Butragueño en mis menciones honorables que he Venga, dejado va. fuera del 10, está Paco Gento, con Butragueño barra tengo a Raúl, porque también creo que Bien. el carácter ganador de Raúl está ahí. No sé si tú tienes a otros honorables. Tengo también por sentimiento personal y porque creo que es una figura que a lo mejor podría encarnar ahora Solari, la figura de Moloney, que era el hombre de la casa, el tío que estaba ahí para resolver entuertos, para tomar el timón, o sea, un interino que a veces no hay, ¿no? Y que hace falta tener un interino de garantías que entienda al club, que esté pendiente de lo que sucede para, en caso de tener que tomar el testigo, hiciera falta, y que además era un bonachón y un buena Sí, 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 gente. Lo sí. contaba Mitchell, que le decían, pero mister, ¿y qué hacemos? Salir a divertiros, coño. ¿Qué os voy a decir yo de qué estrategia? Salir a divertiros lo más posible. Es muy bueno Eh, cómo imita, ¿has visto el documental, cómo imita Butragueño a Moloney, el documental de... ¿Lo viste? Es El de como... Amazon. No he Sí, de visto, ¿sabes qué? Amazon. Me quedé, lo empecé a ver,
pero como el Prime lo tengo puesto en la tele de la playa y aquí no lo he instalado la aplicación, pues no vi el Pues es muy primer gracioso porque capítulo además le imita el acento gallego, canario, de y Canario. imita cómo hablaba él, y es muy gracioso. Le decía: Emilio, hazme cositas, dice, hazme cositas. Tú sal ahí y hazme cositas. Claro, no, y Sí, quizá la gente no lo tiene como alguien que puedas destacar como una figura que pueda cambiar el club, pero yo creo que es una figura necesaria. Y luego tengo a otros dos, uno es un presidente, que es Ramón Mendoza, por aquello de la Quinta del Buitre y por aquello que también con Moloney, porque cuando Moloney se retira, porque le dice, porque Moloney coge el equipo que había de la Quinta, que había manejado a Mancio, pero que había tenido un resultado, un descalabro en Milán contra el Inter. Y echan a Mancio y lo coge Moloney. Moloney remonta, ya empiezan las remontadas, las historias, se hace cargo, pero después, cuando le dice, presidente, yo la verdad ya tengo 65 años, quisiera retirarme y tal, dice, ya, pero joder, ¿qué hago? ¿Qué crees que debo hacer? Y él recomienda a Benaker y recomienda fichar a Hugo Sánchez. Le dice al equipo, esta quinta de jugadores necesita un central y necesita un rematador y posiblemente alguien que acompañe. Y le trajo a Maceda por recomendación, a Hugo Sánchez por recomendación de Moloney y a Gordillo por recomendación de Moloney. Es un tío que tenía muy claro lo que le faltaba al equipo para dar el supersalto, ¿no? Y tengo a Mendoza ahí porque también fue una figura dentro de esos bon vivants y tal, o lo que seas. Quizás sobreprotegió a esa quinta, pero yo creo que también cambió un poco. O sea, le tengo cierto cariño como personaje, ¿no? Y le pondría en mención honorable, no en el top 10, pero sí como mención honorable. Y por último, también dentro de estos 5 o 6 honorables, si contamos que uno es Raúl Barra Butragueño, por supuesto, Gento, a Carleto. Carleto, por sus 2 etapas de momento, además que le tengo como que se identifica también muy bien con el club y ya veremos, esperemos que no repita errores del pasado, pero sí creo que la dimensión que ha tenido Carleto por la 10ª y por la 14, que es algo que se habrá quedado en nuestras memorias para siempre en la historia, está la consecución de cómo se ganó esa 14, pues también le tengo ahí una mención honorable, Sin de que duda. no entre los 10, pero que sí entraría en un top 15 quizá. Yo he sido muy injusto con Petja, lo reconozco, y me lo he pensado mucho con Raúl también. Creo que igual tendría que haber estado en ese 10º puesto porque fue una figura muy importante. Y también tenía en mente, no lo he metido y creo que no lo hemos nombrado todavía, que es Miguel Muñoz. Miguel Muñoz es una persona que estuvo 10 años de futbolista y 14 de entrenador, ¿no? Un palmarés de Claro. uno y de otro. Impresionante. Entonces yo creo que también sería pues alguien a citar. Y bueno, pues tampoco hemos diferido. No, no, hemos coincidido quizá en algunos puestos, no tanto, Sí. pero es que creo que tampoco se puede diferir mucho. No sé si las nuevas generaciones pues digan, ¿cómo no está Sí, Modric o Kroos claro, o claro, Benzema o no sé qué? Sí, son tíos que a lo mejor con el tiempo irán ganando claro. otra dimensión, pero hasta ahora a mí igual, aunque con el tiempo ganarán leyenda, va a ser difícil para mí cambiar este top 10 y empezar a meter a alguno de ellos por el asunto también de a quién quitas, ¿no? Como te pasa a ti con Claro, Miguel. claro, ¿A claro. ¿A a quién quién quitas que quitas, no? tenga esa trascendencia? Es que es muy difícil, sin duda. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya hemos creado las bases de la leyenda de Real Madrid y hasta otra, que me lo pasa muy bien, Aure. Joder, yo lo he disfrutado un montonazo. Aquí me tienes para lo que haga falta y lo que gustes mandar. Venga, hasta Chao. A otra. la Madrid. A la Madrid. Finalmente hemos mencionado 17 personas, un grupo amplio, y creo que siendo así nos hemos olvidado de Vicente del Bosque. Ya sé que tiene detractores, pero no se trata de eso. Otros que hemos mencionado también. Tenía que estar el bigotón y me la apunto como un debe.